desde el punto de vista físico es gestionar grupos que me permita a mí separarlos por niveles de condición física. Los que están en un mejor nivel van a tener que hacer un plan de entrenamiento totalmente distinto a los que quizás están en un nivel muy bajo con respecto a la condición física. Si nosotros entendemos que cada deportista es totalmente individual, al momento de hacer una planificación o al momento de hacer un programa de preparación física, vamos a entender y sobre todo vamos a lograr los objetivos que nos proponemos desde el inicio de un plan de entrenamiento. Por eso quiero aclarar una vez más que lo que vamos a mostrar aquí en esta presentación no es lo único ni lo mejor. De ser posible, todo lo que ustedes vean en esta presentación, quiero que cuestionen, que analicen y muchas veces el principal error que ocurre en una persona que recién emprende en el mundo deportivo como preparador físico, como futuro profesional, es que se acostumbra a copiar y pegar en todo lo que aparece en las redes sociales o el internet. Y ustedes tienen que entender que la única forma que podemos aprender y crecer como profesionales es a partir de la capacitación constante con profesionales, a partir de la lectura y sobre todo a partir de la experiencia propia como preparador físico, como deportista o como entrenador. Si nosotros no tenemos en cuenta esto y solamente pensamos que voy a aprender o voy a estudiar viendo videos de Instagram, videos de YouTube o viendo, no sé, leyendo artículos de Google, lo que vamos a caer es un grave error. Tener en cuenta que el proceso de formación requiere de profesionales calificados, ¿ok? Y escoger correctamente el camino para, por lo menos, poder brindar un mejor servicio. Entonces, hoy por hoy, tanto el abuso del Internet o las redes sociales es un arma de doble filo, porque tiene por un lado cosas positivas y por otro lado cosas negativas. Si usted quiere ser un mejor profesional cada día, acostúmbrese a leer, a capacitarse, a estudiar, a compartir con otros colegas que trabajan en el mismo deporte que usted. Mucha lectura. Es la única forma que el deporte en la que usted se encuentra mejore su rendimiento, mejore todo lo que usted se proponga. Y cuando hablamos de el desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas, no podemos pensar en solamente cantidad de ejercicios para mejorar la fuerza del miembro inferior, la fuerza del miembro superior, la zona media, la estabilidad lumbopélvica, la estabilidad escapular. No, nosotros tenemos que hacer un marco teórico para poder entender hacia dónde vamos. Si nosotros tenemos claro hacia dónde vamos, va a ser mucho más sencillo poder escoger los ejercicios que yo quiero utilizar. ¿Okay? Pero lo más importante también es entender que todo parte de una evaluación. Si usted no está evaluando, está adivinando. Y si está adivinando, está haciendo un programa que de repente vio por internet, lo copia y lo pega, y lo más probable es que esta deportista o el deportista tarde o temprano se lesione, y se lesione por sobreuso, por mal uso, porque su estructura no estuvo preparada. Entonces, es importante para aquellos deportistas o futuros profesionales que trabajan en deportes como el básquetbol, el voleibol, el fútbol, deportes colectivos, donde predomina mucho que si yo mejoro la fuerza, que si mejoro el salto, que si mejoro la velocidad, voy a ser un mejor deportista, pero entender que todo tiene un proceso y las adaptaciones tisulares de cada deportista, adaptaciones neurales, tienen que ser totalmente y estrictamente individuales. Si yo no tengo en cuenta las adaptaciones a cada deportista y me preocupo en conseguir los objetivos de manera instantánea, tarde o temprano esta deportista se rompe o se lesiona. Y hay un aspecto muy importante del libro del Manual del Entrenamiento Funcional de la editorial Paido Tribo, el autor Craig Lirenson, que habla sobre el enfoque funcional. Y muchas veces nosotros vamos al gimnasio, vamos a entrenar al aire libre, realizamos diferentes ejercicios, sea para mejorar la fuerza del miembro inferior haciendo sentadillas, desplantes, peso muerto, pero no tenemos en cuenta cómo está nuestra estructura. Si ustedes ven el gráfico del lado izquierdo, ven a una deportista que está generando un movimiento incorrecto o una patocinemática a nivel de las caderas. Lo que esto se traduce a una rotación interna del fémur, quiere decir que las rodillas colapsan hacia adentro. Ese movimiento del colapso de la rodilla hacia adentro se dan por muchos factores.
Uno de los tantos factores que puede haber es por una falta de fuerza, ¿ok? Hablamos de cuádriceps aductorio, puede ser por una falta de movilidad de la articulación del tobillo que no le permite generar una dorsiflexión del tobillo adecuada, puede ser por una inestabilidad del complejo lumbopélvico. Entonces, si nosotros entendemos que los movimientos funcionales básicos se tienen que realizar correctamente, si usted quiere mejorar su salto, usted quiere mejorar su velocidad, quiere mejorar su potencia, usted tiene que entender que existen progresiones que uno debe realizar. Y las progresiones deben ser muy bien realizadas. Empiezo por el ejercicio más sencillo y poco a poco voy progresando a un ejercicio más complejo, porque de esta manera yo preparo mi estructura. Al preparar mi estructura, cuando hablamos de estructura, quiere decir tener articulaciones estables, firmes, fuertes, flexibles, grupos musculares fuertes, flexibles. Si yo preparo esta estructura, voy a mejorar mi función. ¿Y a qué se refiere función? Por ejemplo, si yo mejoro mi estructura del miembro inferior, mejoro mi función, sea para el salto, para la velocidad, para la aceleración, para la desaceleración, mejoro mi potencia. Claro, pero tengo que tener estructura. Si no tengo estructura, no tengo fuerza, si no tengo flexibilidad, no tengo resistencia, si no tengo movilidad, no voy a poder pretender mejorar mi función. O sea, alguien de ustedes quiere ser más potente, quiere ser más rápido, quiere ser más reactivo, más explosivo para su deporte, usted tiene que tener en cuenta que existen progresiones que usted debe respetar con el objetivo de ir mejorando la estructura del deportista. Y sobre todo entender que muchas veces los deportistas presentan un desbalance antero-posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces tenemos más fuerza en todos los músculos que se encuentran en la parte de adelante de mi cuerpo y tenemos más debilidad en los músculos que se encuentran en la parte de atrás. Un caso común, por ejemplo, la lumbalgia o el desgarro de isquiotibial, que se da muy frecuente en futbolistas o en corredores. ¿Y por qué? Porque hay un desbalance totalmente de la cara anterior de mi cuerpo y de la cara posterior. Es por eso que el enfoque funcional que nosotros debemos tener es buscar solidez y buscar estructura en nuestro deportista. Trabajar mucho sobre las partes débiles de mi deportista. En el segundo gráfico es una prueba muy sencilla que usted puede realizar con un bastón de madera o con un tubo de PVC, que esta prueba se llama sentadilla de arranque o sentadilla brazos arriba, en la que usted le permite conocer cómo se encuentra su flexibilidad de forma global. Usted puede realizar esta prueba, una prueba bastante sencilla que no le toma mucho tiempo. Y si usted logra mantener, bajar de una forma prolija y de una forma bastante vertical, como se ve en el gráfico, usted quiere decir que presenta muy buena flexibilidad de forma global, desde los tobillos, caderas y hombros. Pero si usted no puede realizar este tipo de movimiento, usted quiere decir que usted tiene muchos problemas de flexibilidad y de estabilidad. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que la evaluación me va a permitir a mí conocer el estado inicial del deportista, con mayor razón voy a poder armar un programa de corrección postural y mejora del rendimiento. Si este deportista presenta buena flexibilidad de manera global y de manera analítica, entonces nosotros ya podemos imponer cargas y movimientos más complejos. ¿Qué quiere decir al imponer cargas? Por ejemplo, usted va al gimnasio y quiere hacer sentadilla en la jaula o en el rack. Si usted tiene muy buena flexibilidad, lo va a poder realizar sin ningún tipo de problema. Pero si usted no presenta los requisitos mínimos para poder hacer este movimiento de la sentadilla, por ejemplo, que es para mejorar la fuerza del miembro inferior y esto se produce en mejorar la potencia para el salto, para la carrera, etcétera, no tiene los grados de flexibilidad, entonces no va a poder realizar el movimiento. Y si pese a eso usted lo quiere hacer, se va a lesionar. Entonces, por eso que es muy importante tener en cuenta que los ejercicios no, los ejercicios tienen que adaptarse al individuo. O sea, quiere decir que yo voy a tomar un ejercicio, modifico y lo adapto a la persona, y no que la persona se adapte al ejercicio. Porque hay una frase que dice,
Los ejercicios deben adaptarse a la persona y no la persona al ejercicio, porque si la persona tuviera que adaptarse al ejercicio, entonces nosotros vamos a poner un ejercicio demasiado complicado y no va a tener la capacidad de poder realizarlo correctamente. Y en el último recuadro es Gray Cook, es un fisioterapeuta norteamericano, por lo cual considero que lo puedan buscar para que puedan ahondar, investigar un poco más. Tiene varios libros publicados en inglés. Y él habla que ningún ingeniero se apresurará a la hora de poner los cimientos para construir un edificio mejor, sino que se obsesionará con los pilares de sustentación de todo el edificio para que lo soporten a la perfección. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a mi deportista preparo muy bien la base de sustentación, ¿ok? Voy a poder lograr que mi deportista pueda mejorar su rendimiento a partir de la mejora de su estructura. O sea, tengo que lograr que mi deportista aplique fuerza todavía con ejercicios básicos de progresión para que poco a poco yo pueda imponer carga o movimientos más complejos. O sea, en pocas palabras, si usted quiere ser más fuerte, empiece con los ejercicios básicos. Si usted quiere ser más veloz, empiece con la técnica de carrera. Si usted quiere saltar más, empiece con la técnica del salto, la técnica del aterrizaje. Si usted quiere rendir más en un partido, empiecen con el trabajo de fuerza y con el trabajo de resistencia progresiva. A esto nos referimos, que nosotros tenemos que respetar progresiones. Muchas veces en el deporte colectivo pasa que nos apresuramos en incrementar carga, nos apresuramos en buscar ejercicios cada vez más complicados por el simple hecho de repente de grabarlo y subir a las redes sociales y no nos preocupamos en el enfoque funcional, no nos preocupamos en la progresión que debemos buscar nosotros como deportistas, como entrenadores, como preparadores físicos. Lo mismo pasa en el deporte. Alguien quiere hacer un doble ritmo en el baloncesto, alguien quiere hacer una recepción en el voleibol, alguien quiere hacer un pase en el fútbol y entiende y sabe que tiene que enseñar correctamente los fundamentos técnicos para que puedan aplicar el gesto específico del deporte. Nadie se va a apresurar en hacer un sistema táctico ofensivo en el baloncesto 1-3-1 si el basquetbolista no sabe lanzar, si no sabe pasar, si no sabe cortar o hacer una cortina. Por eso se cortó. Se salió de la pantalla. Bien, ahora estamos. Entonces, es importante entender que tenemos que respetar todos estos procesos de formación, procesos de iniciación y de progresión de una manera bastante prolija. Si nosotros tenemos en cuenta esto, vamos a lograr que el deportista permanezca más tiempo en su deporte, ¿ok? Y sobre todo vamos a tratar de que reduzca el riesgo de lesiones. Ahora, cuando hablamos de en etapa formativa, y bien, muchas veces en la etapa de formación en nuestra infancia va a depender mucho de las escuelas, ¿no? En el curso de educación física, cuando hay una buena base sólida de educación física y del desarrollo de todas las habilidades motrices básicas, del desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas, lo más probable es que el deportista esté mucho más sólido, pero muchas veces suele pasar, en la realidad, por lo menos aquí en Perú, no sé cómo será en La Paz, que muchas veces la educación física en las escuelas es muy pobre. Entonces, cuando es muy pobre, entonces no podemos lograr que nuestra deportista o futuro deportista llegue a la academia, llegue al club con la base sólida, porque tiene un repertorio motriz totalmente pobre. Entonces nosotros como futuros profesionales del deporte, futuros preparadores físicos, futuros entrenadores, directores técnicos, tenemos que lograr entender que hay una etapa de desarrollo en la infancia que es el desarrollo multilateral. ¿Qué quiere decir el desarrollo multilateral? El desarrollo multilateral o plurifacético se entiende como tratar de darle todo un abanico de posibilidades a al niño o la niña en habilidades motrices básicas como saltar, lanzar, trepar, en las habilidades condicionales como
fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, en las capacidades coordinativas como agilidad, coordinación, reacción simple, compleja. Y sobre todo entender que en la etapa de formación, entender que nosotros como entrenadores y futuros preparadores físicos tenemos que tener en cuenta que en la etapa de formación, en la etapa de iniciación, debemos hacer un balance entre lo que son actividades lúdicas y un entrenamiento más sistematizado. Si nosotros nos pensamos ponemos a pensar que en etapa de formación solamente le voy a meter ejercicio para que mejore su velocidad, mejore su resistencia, lo más probable es que el niño o la niña tarde o temprano se aburra y abandone el deporte. Entonces tenemos que hacer un balance adecuado entre lo que son actividades lúdicas, que quiero decir que son juegos de iniciación, juegos predeportivos que yo puedo tranquilamente hacerle para cualquier deporte, buscando que cada juego me desarrolle cierta capacidad. No sé, puedo hacer un juego o una actividad lúdica que me desarrolle la velocidad de reacción. Puedo hacer actividades lúdicas que me desarrolle la fuerza de tracción, fuerza de empuje, y así para cada capacidad. Entonces, lo que vamos a lograr es tener en cuenta que el niño o la niña viene a la academia o al club a divertirse. Y con esta diversión, poco a poco nosotros vamos a ir formando y creando la primera base de la pirámide. ¿Por qué sale en la primera base de la pirámide el desarrollo multilateral? Porque si nosotros tenemos en cuenta que mientras más amplia es la primera base de la pirámide, con trabajo de fuerza, velocidad, resistencia, de flexibilidad, coordinación, agilidad, reacción simple, compleja, mediante actividad lúdica, mediante entrenamiento más sistematizado. Entonces, esta experiencia que va a tener este niño futuro deportista va a ser bastante rica. ¿Por qué? Porque le estamos dando todo un glosario de actividades que le va a permitir incrementar el repertorio motriz, su coordinación, etcétera. Si la primera base de la pirámide es bastante amplia, entonces vamos a lograr que el pico de la pirámide sea mucho más alto. Pero muchas veces se suele caer en el error de que buscar la especialización temprana, que buscamos la especialización temprana porque pensamos y creemos que el niño es un adulto en miniatura y le meto carga y le meto volumen y le meto intensidad y me olvido que es un niño o una niña y viene al deporte para aprender, para divertirse, para formarse. Tenemos que eliminar o romper este paradigma de que los niños son adultos en miniatura. Si nosotros logramos un abordaje pluridimensional en estas edades, cuando lleguen a pasar a más grandes, nosotros ya podremos hacer un entrenamiento más especializado. O sea, a partir de los 14, 15 años, ya el niño o la niña va a escoger el deporte que quiere especializarse, sea en el voleibol, sea en el básquetbol, sea en el fútbol o en cualquier deporte colectivo o individual. Va a poder buscar una especialización porque ya busca quedarse en este deporte para que luego pasen al alto rendimiento. Y muchas veces en el alto rendimiento, por lo menos en el deporte que yo trabajo, muchas veces las chicas que llegan en preselección o están en selección tienen una base bastante pobre, no solo en el desarrollo de los fundamentos técnicos, sino en el desarrollo de las capacidades físicas. Entonces uno como preparador físico, como entrenador, director técnico, tiene que entender que su infancia o su formación motriz no ha sido del todo correcta. Entonces, si yo entiendo esto, sé que por más que estén en el alto rendimiento, yo no les voy a imponer cargas o ejercicios más complejos porque no están preparadas, porque no tienen estructura. Y si usted es un deportista y entiende y sabe que en su formación de base no tuvo un buen desarrollo de todas las capacidades físicas, un buen desarrollo multilateral, entonces no se apresure en ir al gimnasio, en meterle mucha carga para sentadilla, peso muerto, despegue, etcétera, porque usted quizás no va a tener estructura. Lo que usted tiene que hacer es hacer toda una regresión de contenido buscando ir mejorando lo que es el balance y la simetría del propio cuerpo. ¿Para qué? Para que luego más adelante usted vaya aplicando ejercicios más específicos para la mejora del rendimiento. Entonces, si nosotros entendemos esta parte que es muy importante, porque la mayoría de las lesiones que usted de repente como deportista, representando su universidad como entrenador, lo ha vivenciado, como director técnico, ve que
y tiene deportistas que se lesionan, la mayoría de las lesiones son por sobreuso. Y son por sobreuso porque no sabemos planificar correctamente las cargas de entrenamiento y sobre todo no sabemos escoger los ejercicios correctamente y sobre todo no tenemos las progresiones que deberían hacer para cada deportista. ¿Y por qué estas lesiones aparecen por sobreuso? Porque no hay estructura. O sea, alguien que se lesiona de la rodilla sin contacto o alguien que manifiesta dolor en el tendón rotuliano o en la cara anterior de la rodilla, son lesiones que muchas veces aparecen porque no hay fuerza, porque no hay fuerza en los cuádriceps, porque no hay fuerza en los isquiotibiales, porque no hay fuerza en los glúteos, porque no hay los grados de flexibilidad que buscamos. ¿Por qué? Porque no tiene estructura. Entonces, tenemos que preparar las bases del edificio. Si yo preparo mi base de mi edificio, entonces, por más que aparezca un temblor, este edificio no se cae. Lo mismo con el deportista. Si yo preparo bien esta base sólida, voy a lograr que mi deportista mejore su rendimiento de forma progresiva. Es lo mismo entender que nadie va a pretender manejar un auto con la llanta derecha inflada 32 o 34 y con la llanta izquierda inflada 28. O sea, lo mismo si en el deportista, si su pierna derecha, el deportista, la llanta inflada 34 y su pierna izquierda, la llanta inflada 28, lo que vamos a generar es que la pierna más fuerte se sobrecargue, producto de que su pierna débil no acompañe para poder realizar los gestos específicos del propio deporte o para aplicar fuerza. Y es una de las razones bastante comunes en deportes colectivos, que hay una asimetría tanto de los dos semicuerpos como también un desbalance de la cara antero-posterior. Es por eso que tenemos que centrarnos en buscar ejercicios básicos, sencillos y poco a poco ir progresando para mejorar el rendimiento de cualquier deporte que usted esté trabajando o esté practicando. A partir de eso, nosotros tenemos una pirámide del rendimiento deportivo. Esta se ha desglosado de una manera quizá mucho más específica que tiene mucha correlación con la pirámide que hemos visto en antes. En la primera base de la pirámide, como bien dice Gray Cook en el año 2010, dice fundamentos del movimiento. Quiere decir que esta primera base de la pirámide es un desarrollo multilateral que también está incluido lo que es la movilidad de las articulaciones, la estabilidad de los diferentes núcleos articulares, la simetría. Cuando hablamos de simetría es que tratamos de buscar que tanto mi lado derecho o mi lado izquierdo del cuerpo sean fuertes, sean estables y tengan por lo menos los mismos niveles de fuerza. Casi siempre suele pasar que en deportes asimétricos, deportes colectivos, deportes situacionales, esta diferencia es abismal. Nosotros desde la preparación física, desde el entrenamiento deportivo, tenemos que escoger ejercicios a un brazo, a una pierna que me permita mejorar y generar fuerza de forma individual. Entonces, si yo mejoro mi fuerza individual a una pierna, a un brazo, etcétera, voy a poder mejorar la aplicación de los gestos cuando lo aplique a dos piernas o a dos brazos. Y un aspecto muy importante que es la mejora del control motor. Cuando hablamos de control motor es que buscamos lo que es homeostasis articular o estabilidad en los diferentes gestos propios del deporte o en los movimientos. Si yo no tengo estabilidad, no tengo adecuada sinergia entre todos los grupos musculares, entonces, por más que yo quiera realizar un gesto, no me va a salir de una forma bastante prolija porque no tengo la capacidad de estabilizarme en posiciones estáticas o en posiciones dinámicas. En la segunda base de la pirámide, cuando nosotros ya consolidamos bien todos los fundamentos del movimiento, me voy a poder preocupar en mejorar mi fuerza, en mejorar mi agilidad, mi potencia, mi resistencia, mi flexibilidad. Pero claro, ha habido toda una progresión de contenidos para que luego en la última base de la pirámide es mejorar las capacidades o las habilidades específicas propias del deporte, la parte técnica o la parte táctica. ¿Okay? Esto se puede traducir a un macrociclo integrado, donde el primer mesociclo se llama fundamento del movimiento o balance y simetría, que es lo que todos podríamos conocer como el periodo preparatorio general. En el periodo preparatorio general, antiguamente se acostumbraba a
hacer las clásicas entrenamientos del atletismo o deporte de resistencia. Cuando estoy trabajando en un deporte colectivo, que las demandas energéticas son totalmente distintas. En el segundo bloque podría ser el periodo preparatorio específico y el último bloque podría ser ya el periodo competitivo. Entonces, de esta forma, me aseguro que mi deportista llegue a la fase competitiva con un buen rendimiento. Para todos los que estén trabajando en deportes colectivos, son deportistas, son preparadores físicos, son directores técnicos, tienen que buscar hacer una progresión totalmente inteligente para que lleguen a la fase competitiva, por lo menos todos los deportistas, y no se lesionen. Bien, ¿por qué consideré que es importante hablar de carga biomecánica y lesiones en deporte colectivo? Porque casi siempre las lesiones, como bien estamos explicando, en deporte colectivo, la mayoría, casi siempre, la mayoría de las lesiones son por sobreuso. ¿Qué quiere decir esto? Que el deportista no estuvo preparado para los estímulos que ha recibido por parte del preparador físico o entrenador. O sea, este deportista no tenía estructura y le impusieron ejercicio muy complejo, le impusieron carga, cuando el deportista no estaba preparado para hacer este movimiento. A eso es lo que nosotros conocemos como eslabones débiles y eslabones fuertes. ¿Qué quiere decir eslabones débiles y eslabones fuertes? Vamos a hacer un ejemplo bastante práctico. Usted no tiene de repente suficiente flexibilidad o suficiente movilidad en la articulación del tobillo. Póngase a pensar esto, mi tobillo es rígido, es duro, no tiene flexibilidad, no tiene movilidad, no tiene estabilidad, entonces tengo ahí un eslabón débil. Entonces, ¿qué va a pasar con mi articulación del tobillo? Va a alterar toda la cadena cinemática del movimiento de forma ascendente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que desde el tobillo hacia arriba todo va a estar totalmente alterado por culpa de un eslabón débil que es la articulación del tobillo. Entonces, por eso es importante entender que cada quien debe conocer cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Cuando yo conozco los puntos débiles, sobre esto tengo que trabajar bastante. ¿Por qué? Porque va a ser un posible riesgo de lesión para cualquier articulación. Si mi tobillo no tiene la suficiente solidez, la suficiente movilidad o estabilidad, quien va a pagar va a ser la rodilla, hasta incluso la zona lumbar. Es por eso que hay muchísima relación en los esguinces de tobillo o en los trabajos de tobillo con posible riesgo de lesiones en la articulación de la rodilla, hasta incluso dolor lumbar. Entonces, es importante entender que el cuerpo todo está integrado y se moviliza a través de cadena muscular y no actúa de forma analítica. La carga biomecánica y la estructura. Cuando yo aplico una carga biomecánica sobre una estructura muy pobre, no tiene fuerza, no tiene flexibilidad, indudablemente tarde o temprano va a llevarnos a un riesgo de lesión. Y cuando hablamos de lesiones, tenemos que tener en claro que las lesiones sabemos todos que son multifactoriales. O sea, existen las lesiones por factor interno, existen lesiones por factor externo, y nosotros como entrenadores, preparadores físicos, no podemos evitar lesiones. La palabra evitar lesiones no existe. Lo que sí nosotros podemos hacer es un programa bien realizado para reducir las probabilidades de lesiones. Cuando hablamos de reducir las probabilidades de lesiones, quiere decir que no estamos diciendo que este deportista ya nunca más se va a lesionar. No. Porque si realmente fuera así, no habrían lesiones de ningún tipo hasta en el deporte de más alto rendimiento. Y las lesiones siguen. ¿Okay? Entonces tenemos que tener en cuenta y romper este paradigma de que yo voy a hacer un programa de entrenamiento para evitar lesiones. Esto no existe. Bien, cuando hablamos de los principios, incluso del entrenamiento deportivo o principios de la planificación para la prevención de lesiones, como bien decimos, tenemos que hablar de lo que es el principio de la multilateralidad.
Quiere decir que yo tengo que darle a mi deportista todo un glosario, todo un abanico de ejercicios, de diferentes estímulos, diferentes objetivos, de diferentes capacidades para incrementar esta primera base de la pirámide. Si yo le doy este tipo de estímulo, vamos a lograr que este deportista se acostumbre, no sé, a aplicar fuerza en diferentes direcciones, ¿ok? Y esto va a permitir por lo menos un deportista más sano. El principio de la especialización. Cuando hablamos del principio de la especialización, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si yo soy futbolista, soy basquetbolista, soy voleibolista, practico un deporte intermitente, un deporte de carácter explosivo, corto, rápido, con una predominancia del sistema energético anaeróbico a láctico, entonces tengo que tener en cuenta que yo no voy a poder pretender hacer una rutina similar o igual de una persona que se prepara para correr una maratón de 42 kilómetros. O sea, si nosotros tenemos en claro en cuenta el principio de la especialización, voy a poder yo escoger específicamente los ejercicios que me permitan a mí mejorar mi rendimiento para el deporte que yo hago. Por ejemplo, si yo voy al gimnasio, yo no voy a hacer un trabajo de hipertrofia estructural como para la de un físico-culturista, porque mi objetivo es totalmente distinto. Y la hipertrofia en el deporte situacional es una hipertrofia funcional. Quiere decir que hay un incremento de la masa muscular moderada, pero que este no pierda mi coordinación, no pierda mi fuerza aplicada, que no pierda mi potencia. En otras palabras, quiere decir que en los deportes colectivos predomina mucho el desarrollo de la fuerza sobre las fibras rápidas y las fibras explosivas, y no focalizar las fibras lentas, porque las fibras lentas están diseñadas para moverse lento. ¿Y quiénes focalizan las fibras lentas? Las personas que se dedican a los deportes de larga duración o de resistencia. No podría hacer una maratón de 42 kilómetros. En los deportes colectivos esto no es así. El principio de la individualización. Cuando hablamos del principio de la individualización, tenemos que tener en cuenta que cada deportista es totalmente distinto. Ponerse a pensar que una talla de pantalón no le entra a todos. Cada uno usa una talla de pantalón totalmente distinta. Entonces, partiendo de esta premisa, vamos a tener en cuenta que cada deportista requiere de un abordaje desde el desarrollo de las capacidades físicas totalmente distinto. No todos van a poder hacer una sentadilla, no todos van a poder hacer un peso muerto. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que el preparador físico o el deportista va a tener que buscar un ejercicio que le permita poder realizarlo correctamente. Hay algo muy importante, profesores, alumnos, futuros profesionales, entender es que si yo logro buscar ejercicios que puedan adaptarse a la persona, poco a poco va a ir mejorando su rendimiento. Y sobre todo es que si yo voy a realizar un ejercicio, tengo que realizarlo correctamente. No es hacerlo por cumplir, no es completar 4 series de 10 repeticiones o 4 series de 8 y simplemente por hacerlo. No importa cómo lo haga, lo tengo que cumplir. No, esto no es así. Si yo voy a hacer un ejercicio para miembro inferior, tengo que hacerlo bien. Si no lo hago bien es porque no tengo la capacidad de poder realizarlo. Y si pese a eso lo sigo realizando y hago un patrón de movimiento incorrecto, tarde o temprano me voy a lesionar. La alternancia motriz. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy trabajando en la preparación física, como un deporte como el básquetbol, el fútbol, el voleibol, tengo que tener en cuenta que la alternancia motriz es sumamente importante. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de diseñar un plan de entrenamiento, si yo voy a trabajar miembros inferiores y mi segundo ejercicio también es miembros inferiores, lo que vamos a generar es una fatiga en el miembro inferior. Entonces tengo que buscar la alternancia motriz. Quiere decir que si mi primer ejercicio es miembro inferior, mi segundo ejercicio tiene que ser miembro superior o zona media. De esta manera, cuando estoy trabajando en zona media, mis piernas descansan. Cuando estoy trabajando en mi brazo, mi zona media descansa y así sucesivamente. Lo que vamos a lograr es que el deportista se recupere para que pueda manifestar con la misma calidad que la hizo en la primera serie.
Y algo muy importante para todos los que son deportistas, preparadores físicos, entrenadores, es que nosotros tenemos que priorizar la calidad sobre la cantidad. Como bien dice Gray Cook y Vladimir Handa, lo importante no es la cantidad de peso ni el número de repeticiones, sino la calidad de movimiento. Si yo tengo muy bien en claro que lo más importante es la calidad de movimiento, cuando hablamos de calidad de movimiento, tenemos que entender que nosotros tenemos que priorizar lo que es la eusinesia. La eusinesia es la calidad de movimiento y la cacocinesia es un movimiento incorrecto. ¿Por qué digo esto? Porque todos nuestros movimientos están comandados por nuestra corteza motora. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra corteza motora graba todos los movimientos que yo hago. Si usted hace un movimiento mal hecho, la corteza motora lo graba como un movimiento más. Si usted aprendió a lanzar en suspensión o lanzamiento de tiro libre en el baloncesto de formativa aprendió a lanzar mal, la corteza motora lo graba con movimiento. Entonces, cuando usted pasa a la categoría mini básquet, menores, medianos, mayores, usted va a seguir lanzando de la misma manera a no ser que le corrijan su lanzamiento. Pero la corteza motora se encarga básicamente de comandar todos nuestros movimientos. Si usted realiza un mal movimiento, la corteza lo graba como un nuevo mapa cerebral este movimiento. Entonces es por eso que nosotros tenemos que priorizar la calidad y sobre todo los movimientos que tienen que realizarse correctamente. Hacer un buen antebrazo, hacer un buen bloqueo, hacer una buena triple amenaza, hacer un buen regate con balón, hacer un buen doble ritmo. Todos los ejercicios, todos los gestos se tienen que realizar correctamente. Si no lo hago correctamente, tengo que buscar una regresión que me permita a mí ir mejorando mi calidad y mi ejecución técnica. Igual en la preparación física. Bien, cuando hablamos de las capacidades físicas condicionales, todos creo conocemos la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Cuando hablamos de la capacidad fuerza, tenemos que tener en cuenta que la fuerza es la madre de todas las capacidades. A partir de la fuerza se manifiestan las otras capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo fuerza voy a ser más rápido. Si yo tengo fuerza voy a ser más resistente. Si yo tengo fuerza voy a ser más explosivo, más potente. O sea, no, la fuerza no es negociable. O sea, alguien quiere mejorar su salto, alguien quiere mejorar su velocidad, alguien quiere mejorar su gesto técnico, tiene que trabajar sobre la fuerza. Pero momento cuando nosotros hablamos en deportes colectivos, trabajamos la fuerza, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo trabajar 4 series de 15 repeticiones que 4 series de 6 repeticiones. En deportes colectivos, deportes de corta duración, deportes explosivos, donde predomina mucho las fibras rápidas y las fibras explosivas, tengo que tener en cuenta que si yo trabajo sobre pocas repeticiones, con descansos adecuados, voy a estar priorizando más sobre el desarrollo de las capacidades, del desarrollo de las fibras rápidas y explosivas. Pero si yo trabajo sobre 4 series de 15 repeticiones, estoy trabajando sobre mis fibras lentas. Entonces, si yo quiero ser lento, bueno, trabaja 4:15, 4 de 20, 4 de 30 repeticiones. Si usted quiere ser lento, corra 42 kilómetros. Pero si usted quiere ser fuerte, usted quiere ser rápido, usted quiere ser explosivo, tiene que trabajar sobre pocas repeticiones. Y cuando hablamos sobre pocas repeticiones, que no debe ser mayor a 6 repeticiones, entre 3 y 4 series y 6 repeticiones como máximo. Entonces estoy trabajando más sobre movimientos cortos, rápidos y sobre todo sobre predominante en el sistema anaeróbico aláctico, o sea que no debo demorarme más de 10 segundos. Cuando hablamos de velocidad, si alguien quiere ser rápido, quiere ser veloz, tiene que tener en cuenta que existen muchos factores para mejorar la velocidad, desde la técnica de la carrera, desde la flexibilidad y desde la fuerza. Y algo muy importante, desde la fuerza reactiva. ¿Y qué es la fuerza reactiva? Como bien creo que todo el mundo lo conoce, la pliometría. Y la fuerza reactiva es la capacidad que va a permitir que el músculo se contraiga y se estira de una forma tan repentina y veloz, y que el tiempo de contacto con el piso sea lo suficientemente corto
para que pueda pasar a la próxima zancada. Quiere decir que la fase de contacto no debería superar los 250 milisegundos, por lo menos para hacer más, buscar más velocidad en mi propio deporte. Pero para que esta capacidad de la velocidad se manifieste, tengo que trabajar sobre la fuerza. Y como la velocidad es toda una serie de secuencias de pasos de forma asimétrica, tengo que trabajar la fuerza en posiciones asimétricas, como la sentadilla búlgara, subidas al banco, la sentadilla pistola, la zancada, que me permiten a mí conocer y trabajar la fuerza de una forma más específica. Cuando hablamos de resistencia, hablamos de resistencia anaeróbica y de la resistencia aeróbica. En la resistencia aeróbica, todos la conocemos, que es la que predomina mucho en los deportes de larga duración, como básicamente el fondismo, maratones, etc. En los deportes situacionales, predomina mucho la resistencia anaeróbica, aláctica y láctica, o sea que no debería pasar de los 10 segundos, y la láctica que no debería pasar aproximadamente los 20 segundos. O sea, quiere decir que los movimientos en el propio deporte colectivo son totalmente cortos. ¿Okay? La flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad, tenemos que tener en cuenta que la flexibilidad es una capacidad y como capacidad casi nunca la trabajamos. O sea, no pensemos que la flexibilidad es algo que yo hago en el calentamiento y ya trabajo en flexibilidad. No. La flexibilidad también se divide en flexibilidad analítica, en flexibilidad global, estática, pasiva, activa, y tiene muchos medios para trabajar la flexibilidad. Los medios para trabajar la flexibilidad son la elongación o el estiramiento estático, pasivo activo, la facilitación neuromuscular propioceptiva. Tenemos que tener en cuenta que la flexibilidad también le tenemos que dar la misma importancia como le damos en el trabajo de fuerza. Pero hay algo muy importante. Nosotros no podemos trabajar la flexibilidad como capacidad antes de un entrenamiento o antes de un partido. ¿Por qué? Porque si yo busco flexibilizar, mejorar la amplitud de movimiento de un grupo muscular antes de un partido o antes de un entrenamiento, lo que voy a lograr es un retraso electromecánico. El retraso electromecánico quiere decir que es el tiempo que se demora en el que el cerebro emita la señal al grupo muscular y este grupo muscular se contraiga para producir movimiento. Quiere decir que toda esta secuencia está demorada, está alterada, o sea, va a producir movimiento de una forma después que si no hubiésemos trabajado la flexibilidad como capacidad. Entonces, cuando alguien quiere trabajar la flexibilidad como capacidad, lo va a tener que hacer en un día totalmente aparte, totalmente distinto, donde no estoy trabajando la fuerza o cuando no tengo competencia. Cuando hablamos de capacidades físicas coordinativas, como la velocidad de reacción, que se divide en dos: simple, compleja, el ritmo, el equilibrio, la orientación y la propia coordinación, tenemos que lograr que en las etapas de base, en las etapas de formación, tengo que agregar todo un abanico, todo un repertorio, incrementar el repertorio motriz de este niño para que pueda llegar a ser un deportista de alto nivel haber pasado por toda una experiencia variada. Si nosotros no entendemos que la coordinación es sumamente importante, no solo en las etapas formativas, sino también en el alto rendimiento, que la podemos trabajar de diferentes maneras, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer un balance, trabajando mediante actividades lúdicas y mediante un entrenamiento más sistematizado. Y casi siempre suele pasar que en los deportistas, cuando llegan al alto rendimiento, no han tenido una experiencia rica y variada en el desarrollo de las capacidades físicas coordinativas. O sea, que no tienen una adecuada orientación del tiempo y del espacio. No saben distinguir derecha, izquierda, adelante, atrás, etcétera. No tienen un adecuado equilibrio, nunca trabajaron el equilibrio, la propia sección, etcétera. No trabajaron el ritmo, no logran concientizar los movimientos alternados como la técnica de la carrera o los trabajos de coordinación en una escalera coordinativa, no logran disociar el movimiento de las piernas y los brazos, que es de forma alternada,
Y el trabajo de reacción simple y compleja, que me parece que es sumamente importante, porque casi siempre en los deportes como el básquet, el fútbol, el voleibol, la velocidad de reacción es compleja. Quiere decir que uno nunca sabe hacia dónde va el estímulo o hacia dónde va el balón. Muy pocas veces uno puede anticipar este estímulo. Y a modo de ir finalizando, cuando hablamos de balance y simetría, tenemos que tener en cuenta que si usted quiere ser un deportista más fuerte, usted quiere ser un deportista más potente, más explosivo, si usted está trabajando con futuros deportistas de alto rendimiento, el paso principal, el primer paso a consolidar es la zona media. O sea, si usted quiere trabajar en un gimnasio haciendo derivados de levantamiento de pesas, usted quiere hacer trabajo sentadillo, usted quiere hacer trabajo de peso muerto, lo que usted primero debe hacer es consolidar bien la zona media. Todo el trabajo de la zona media, de la pared abdominal, la zona lumbar, incluso los músculos del piso pélvico. Toda esta estructura debe estar sólida, debe estar fuerte. O sea, tiene que haber una adecuada fuerza de la zona media. ¿Por qué? Porque la zona media, si es fuerte, es estable, la transferencia de fuerzas hacia el miembro inferior y superior va a ser óptima. Pero si yo no consolido bien la zona media, no voy a poder pretender ser más fuerte porque no tengo estabilidad de la zona central de mi cuerpo, o lo que todo el mundo conoce como core. Como segundo paso, tengo que buscar ejercicios antigravitatorios. Cuando hablamos de ejercicios antigravitatorios, podemos referirnos a los ejercicios que son aún en mi cuerpo. ¿Qué quiere decir ejercicios aún en mi cuerpo? Que son ejercicios de fuerza a una pierna. Usted trabaja la pierna derecha de forma individual y luego trabaja con la pierna izquierda de forma totalmente individual. Lo que usted va a lograr y va a conseguir es que el deportista o la deportista tenga fuerza en ambas piernas de forma homogénea, o por lo menos haya una diferencia mínima, lo que le va a permitir correr más rápido, saltar más, etcétera. Y sobre todo reducir el índice de lesiones del miembro inferior, casi siempre en rodilla. Y los dolores de rodilla, en la zona anterior de la rodilla, casi siempre se da por debilidad muscular, o sea, por falta de fuerza, por falta de idoneidad y sobre todo por falta de balance y simetría, porque tengo un cuádriceps muy fuerte y un isquiotibial muy débil, o tengo mi pierna derecha muy fuerte y mi pierna izquierda demasiado débil, o tengo unos glúteos totalmente débiles, unos cuádriceps totalmente dominantes y unos isquiotibiales débiles. Entonces, tengo que buscar idoneidad, por lo menos para garantizar salud articular. La relación empuje-tracción. Casi siempre somos más fuertes empujando que traccionando. Entonces tenemos que buscar una idoneidad en los músculos anteriores de mi cuerpo y posteriores de mi cuerpo. O sea, tengo que tratar de que tanto la relación fuerza, empuje-tracción, tengo que lograr que sean totalmente homogéneos, porque si no aparecen las lesiones comunes, tradicionales, molestia del hombro, ¿no? Porque no tengo una adecuada idoneidad en relación empuje y tracción. Y como bien decía, incluso tenemos que trabajar mucho más en el ejercicio de tracción, que puede ser remo suspendido, puede ser remo invertido en una jaula, puede ser remo con TRX, con bandas elásticas, pueden ser remos a un brazo con mancuerna, etcétera. Y por último, los ejercicios dinámicos, que me va a permitir a mí aplicar fuerza en poco tiempo, que son los derivados de levantamiento de pesas, que podrían ser la enseñanza del arranque de potencia colgado, las cargadas de potencia colgado, los ejercicios tradicionales de las vitalizaciones diagonales frontales, que son ejercicios que se hacen a una altísima velocidad en poco tiempo. Entonces,
cuando yo consolido bien todos estos procesos y pase como última parte los ejercicios dinámicos, voy a poder aplicarlos sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque mi zona media es confiable, es fuerte, es estable, mi fuerza de pierna es fuerte, es confiable, mi relación de fuerza del miembro superior es fuerte y es estable, entonces me va a poder permitir a mí buscar ejercicios más complejos. Pero fíjense que esto requiere de un proceso. Y los procesos se tienen que respetar. Conociendo bien los principios del entrenamiento deportivo, yo puedo ir tranquilamente haciendo una progresión de una forma adecuada. Pero si no tengo en cuenta esto, como bien lo decía, lo único que vamos a lograr es que la deportista o el deportista se lesione en algún momento de su carrera deportiva y va a quizás tener que abandonar el deporte o se va a perder de competencias principales. Entonces, antes de pasar a las preguntas, lo que yo quiero decir es que todo lo que hemos mostrado en esta charla introductoria es entender que no existe absolutismo. O sea, todo lo que hemos mostrado son cuestiones súper básicas que se pueden manejar para cualquier deporte. Pero lo más importante es que ustedes tengan en cuenta que esto está totalmente descontextualizado. Cada uno lo tendrá que llevar a su realidad, lo tendrá que llevar a su deporte, e independientemente del tiempo que también disponga para entrenar la preparación física. Si yo tengo muy poco tiempo, no voy a poder lograr muchos resultados. Si tengo más tiempo para poder entrenar la preparación física, más frecuencia semanal, indudablemente voy a mejorar mi rendimiento. Entonces, a partir de todo lo que hemos mostrado, usted tiene que analizar, cuestionar, pensar, póngase a hacer un análisis crítico y no solamente copiar y pegar. Usted tiene que probarlo, experimentarlo. Si usted es futuro deportista, no sé, futuro preparador físico, experiméntelo con usted mismo, pruébelo, vea si le da resultados. Muchas veces la evidencia anecdótica también es un punto importante, pero esta también tiene que estar respaldada por un sustento científico o por un marco teórico. Si no tengo un sustento, no voy a poder fundamentar del por qué realizo zona media, del por qué hablo de balance y simetría, etcétera. Entonces, espero que les haya podido gustar esta charla introductoria, así que podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias, profe Diego Galván. Le agradecemos todos por esa ponencia tan excelente que tuvo. Antes de pasar a las preguntas, les hago recuerdo que a todos los participantes se les está enviando el formulario, un link para que lo llenen y tomemos en cuenta la asistencia, por favor. Gracias. Comenzamos con la primera pregunta, profesor Galván, que viene de Freddy Onofre. En relación al trabajo de la multilateralidad, ¿desde qué edad podemos iniciar la especialización según las características del deportista? No te escuché perfecto. ¿Se podría repetir la pregunta? Claro que sí. Nos dice Freddy Onofre que en relación al trabajo de la multilateralidad, ¿desde qué edad podemos iniciar la especialización según las características del deportista? Bien. El desarrollo de la multilateralidad o el desarrollo multilateral, como bien estaba hablando, se da en las etapas formativas, pero entender que en las etapas formativas no tiene que existir especialización temprana, porque si usted quiere buscar especialización temprana en etapas formativas, lo único que va a lograr es que la niña o el niño se aburra y abandone el deporte, por el simple hecho de que quizás muchas veces los entrenadores, ¿okay?, tratan de poder aplicar toda la cantidad de estímulos en sus alumnos de su academia o en su club, porque ellos nunca tuvieron la posibilidad de haberlo experimentado. Entonces, en etapas formativas, tengo que buscar muchísimo el desarrollo multilateral, que puede ser mediante actividades lúdicas, o sea, mediante juegos, porque esto le va a permitir que el niño siga permaneciendo en el deporte, y mediante un entrenamiento más sistematizado, para que cuando ya
tiene una riqueza motora en estas edades de formación, estas edades de base, cuando ya pasen a los 14, 15 años y quieran escoger un deporte que les guste y quieren competir para este deporte, entonces ya podemos ir buscando lo que es la especialización. Pero para yo buscar la especialización tengo que tener una base. Y si no tengo base o no he tenido base, no voy a poder buscar una especialización porque no hay estructura. Entonces, importante es tener en cuenta que en etapas formativas tengo que buscar el desarrollo multilateral de las habilidades motrices básicas como correr, saltar, lanzar, trepar, las capacidades físicas condicionales, fuerza, velocidad, resistencia. Pueden ser mediante juegos, pueden ser mediante trabajo sistematizado. Esto es lo más importante. Muchas gracias, profe Galván. La siguiente pregunta nos la envía José Luis, que nos dice, ¿cuál es la relación entre el trabajo y el descanso? Bien, esto es un componente de la carga que se llama densidad. Cuando hablamos de los componentes de la carga, hablamos de volumen, frecuencia, intensidad, duración y muchas veces algo muy olvidado que es la densidad. La densidad es la relación del trabajo y descanso. La relación del trabajo y el descanso va a depender mucho del estímulo que yo aplique. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo de potencia, un trabajo de fuerza explosiva, la relación entre el tiempo y el descanso va a ser entre 1,2 o 1,1. Si yo estoy haciendo un trabajo de velocidad de reacción o un trabajo de corta duración, no más de 10 segundos, la relación de tiempo-descanso va a ser entre 1,1 o 1,2. O sea, si yo trabajo 10 segundos, mi descanso puede ser 10 segundos o puede ser 20 segundos o puede ser 45 o un minuto. Todo va a depender del estímulo. Como la pregunta no está muy bien contextualizada y no especifica en qué contexto, entonces la relación tiempo y descanso va a depender mucho del estímulo que tú apliques. En base al estímulo que tú apliques, vas a tener que coger adecuadamente el descanso para que le permita recuperarse y poder aplicar con la misma calidad que en la primera serie. Si mi relación de tiempo de ejecución y tiempo de pausa está totalmente alterada, no voy a lograr que mi deportista se recupere. ¿Okay? Por ejemplo, si yo hago un circuito intermitente neuromuscular, estoy haciendo 10 segundos de ejercicio, ¿cuánto le voy a dar de pausa? ¿Le doy más o le doy menos? Y el tiempo de descanso siempre tiene que ser igual o mayor. Si yo trabajo 10 segundos, el descanso puede ser 10 segundos, puede ser 12, puede ser 15, puede ser 20 o puede ser más. Todo va a depender del nivel del deportista y sobre todo del grado de dificultad del ejercicio. Teniendo en cuenta esto, yo tengo que escoger adecuadamente los tiempos de descanso para que mi deportista se recupere. Pero como también hablamos de la alternancia motriz, si mi primer ejercicio es un trabajo de fuerza para miembro inferior, entonces quizás puedo dar menos descanso si mi siguiente trabajo es un ejercicio para miembro superior, porque ya no estoy fatigando el miembro inferior. Entonces, si yo logro entender la alternancia motriz y sobre todo el orden correcto de los ejercicios, es mucho más fácil poder dosificar cuánto tiempo de ejercicio le doy por cuánto tiempo de descanso le doy. Pero repito, como la pregunta no está contextualizada en qué contexto, en qué ejercicio, hacia dónde va, en qué periodo se encuentra, es muy difícil dar una respuesta muy específica si no se tiene en cuenta el contexto. Pero a modo general, esto ha sido básicamente las consideraciones que hay que tener en cuenta. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta nos viene de Claudia Erika, que nos dice, ¿cuál es la primera evaluación que debemos realizar para comenzar a entrenar en adultos y en niños? Bien, todo va a depender de la especialidad que pueda tener el entrenador o el preparador físico. Pero lo que hoy por hoy, tanto en edades formativas y en adultos, se está realizando más pruebas funcionales, que quiere decir que son pruebas mediante el movimiento. O sea, uno dice, si yo en el deporte estoy en constante movimiento, ¿cuál es la lógica de evaluar de una forma estática? Pero tampoco nosotros queremos afirmar taxativamente que las evaluaciones estáticas no sirven.
Claro que sirven las evaluaciones estáticas, como las evaluaciones posturales en el plano frontal, sagital. Las evaluaciones estáticas te dan unos datos increíbles, todo va a depender de la capacidad de análisis que tenga el entrenador. Pero muchas veces estas evaluaciones posturales no se pueden realizar en instituciones educativas o en academias porque requieren de un permiso por parte del padre y muchas veces el papá o la mamá no te da el permiso. Entonces, puedo hacer evaluaciones posturales en campo sin necesidad de llevarlos a un salón, puedo hacer evaluaciones posturales en campo, puedo hacer evaluaciones de flexibilidad o pruebas de condición física muscular, por ejemplo, velocidad 30 metros, puedo hacer pruebas de flexibilidad para los isquiotibiales, puedo hacer pruebas, no sé, para el trabajo de la movilidad de los hombros. O sea, las pruebas son, hay cantidad de evaluaciones. Si usted tiene los objetivos claros, usted va a poder escoger las pruebas necesarias, pero sobre todo tener en cuenta que si yo tengo muchos deportistas o muchos alumnos, me voy a poder demorar tanto tiempo evaluando con cada una de ellos. Tengo que escoger las evaluaciones específicas. Entonces, a modo de recomendación, recomendaría las pruebas funcionales, que son pruebas para ver la flexibilidad de forma global, pero mediante el movimiento, como son las sentadillas de arranque, como son la movilidad de los hombros, como son las pruebas de flexión de cadera, ¿no? Para poder conocer el estado inicial del deportista. Para ya luego armar un plan o un programa de entrenamiento que me permita trabajar sobre las debilidades, para luego realizar una evaluación de condición física muscular. De repente quiero evaluar la resistencia, quiero evaluar la velocidad, quiero evaluar la fuerza, pero no tiene mucho sentido evaluar la resistencia si es una persona que no tiene estructura. Entonces, primero preparo estructura y luego evalúo pruebas más específicas de rendimiento que puedo hacer en una plataforma de salto mediante el protocolo Carmelo Bosco, no sé, para evaluar la fuerza explosiva del miembro inferior. Puedo hacer pruebas de salto horizontal a dos piernas, a una pierna. Puedo hacer pruebas más específicas de resistencia, de agilidad, pero hay que ser muy respetuosos en que cada proceso es totalmente distinto. Muchas gracias, profe. La siguiente pregunta viene del licenciado Lalo Vitaliano Llana, que nos dice: quisiera saber cuál es el sentido de las capacidades coordinativas físico-condicionales dentro del deporte formativo. Bien. El objetivo del desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas en etapas formativas es sumamente importante. Así como ustedes, como entrenadores de diferentes deportes, como el básquetbol, el fútbol, el voleibol, se preocupan bastante en el desarrollo de los fundamentos técnicos en estas etapas de formación, para que luego, cuando busquemos la especialización temprana, no haya ningún tipo de problema en realizar los gestos específicos del deporte. Lo mismo pasa con el desarrollo de las capacidades en etapas formativas. Si yo considero y logro que mis alumnos en etapas de base le agregue trabajo de coordinación, trabajo de velocidad, trabajo de reacción simple, compleja, le doy muchos estímulos físicos en esas etapas de base, que cuando lleguen a tener a los 14, 15 años, 16 años, no van a tener problemas de coordinación, no van a tener problemas de postura, de conciencia postural, no van a tener problemas de fuerza. El gran problema es que muchas veces buscamos la especialización temprana y solamente me enfoco en la parte técnica y la parte táctica y me olvido de la parte física. Es por eso que muchas veces nos quejamos como entrenadores que cuando llega una chica a los 14, 15, 16 años, no sabe hacer un ejercicio de fuerza, no sabe hacer un estiramiento para tal grupo muscular. ¿Por qué? Porque en la etapa formativa no se le enseñó. Y si no se le enseña en esas etapas de base, no vamos a poder lograr que esta deportista a futuro pueda alcanzar su máximo rendimiento. Entonces, tenemos que tomar más importancia que el desarrollo de las capacidades físicas en etapas formativas no es negociable. Tenemos que hacerlo, que corra bien, que salte bien, que sepa hacer un rodamiento, que sepa hacer un trabajo de coordinación ojo-mano, ojo-pie, coordinación dinámica general, que sepa, que tenga toda una experiencia motriz para que a futuro sea todo mucho más sencillo de trabajar. Muchas gracias, profesor.
La siguiente pregunta nos la envía el licenciado Sergio Cerrudo, que nos dice, ¿el biotipo influye en la calidad de la preparación física o influye en el método de entrenamiento? Bien, es una excelente pregunta. Cuando tengo muy en cuenta el biotipo de la deportista, a partir de esto voy a tener que gestionar mi plan de entrenamiento. Si tengo una deportista que de repente tiene problemas de incremento de grasa corporal, voy a tener que buscar una estrategia para reducir el porcentaje de grasa corporal, porque sabemos que si este deportista juega al básquetbol o juega al voleibol, luego de un salto triplica el impacto que aplica contra el piso, triplica el peso corporal. Entonces tengo que buscar una estrategia de reducción de grasa corporal sin perder masa muscular. Entonces, conociendo el biotipo y sobre todo la posición y sobre todo el deporte que practica, en base a eso yo voy a escoger la metodología. Por eso, como bien decía al comienzo, no hay que ser esclavo de los métodos, sino que estos deben servir a los objetivos. Si yo tengo los objetivos claros, escojo la metodología que voy a utilizar para que este deportista, sea cual sea su biotipo, si tiene un biotipo de mucho peso, peso graso, y aplica un deporte donde hay mucho impacto osteoarticular, tengo que buscar inmediatamente una metodología que me permita a mí que esta deportista disminuya su porcentaje de grasa corporal. Entonces, si yo tengo muy claro los objetivos y hacia dónde voy y en qué periodo me encuentro, voy a poder escoger la metodología específica para mejorar el rendimiento de esta deportista. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos la envía Carla Meneses, que nos dice, quería saber cómo maneja la parte nutricional en los deportistas. Bien, esto es muy importante, tener en cuenta que nosotros somos profesionales del ejercicio físico y la actividad física. Y existe otra carrera como la nuestra, que es la carrera de nutrición, existe una carrera también de kinesiología o de fisioterapia, que también son 5 años muy probablemente. Y cada una de estas carreras requiere una especialización temprana, una especialización en el área que se dedica. Entonces, como mi especialización radica en todo lo que es preparación física y mejora el rendimiento para deportistas, tendré en cuenta que yo como preparador físico no me da la posibilidad ni tengo la autoridad para poder hablar de nutrición deportiva, porque estaría cometiendo un intrusismo o estaría desvalorando el esfuerzo que un nutricionista Hola, hizo por tío. ti. ¿Qué pasa, tío? ¿Se escucha? Vas a disculpar, alguien ha iniciado su audio. Va a disculpar, profe Diego. Tenemos... Este, Sí, lo que pasa es que se escuchó un audio y por eso paré la respuesta. Sí, sí. Entonces, cuando hablamos de abordaje nutricional, tenemos que tener en cuenta que el abordaje nutricional lo tiene que hacer un nutricionista de profesión. Cuando hablamos de un abordaje para la mejora del rendimiento deportivo, tenemos que irnos con un especialista en el rendimiento deportivo. Cuando hablamos de recuperar luego de una lesión o de rehabilitar de una lesión, tenemos que irnos con el fisioterapeuta. O sea, nadie va a ir donde un médico para que le haga una planificación del entrenamiento deportivo, porque el médico no estudió para eso. O sea, nadie va a ir a un nutricionista para que me diga qué ejercicio tengo que hacer, porque el nutricionista no estudió para eso. Entonces, respetar estos campos profesionales. Por eso es que es importante entender el equipo, el trabajo interdisciplinario, nutricionista, preparador físico, fisioterapeuta, médico deportivo, entrenador, etcétera. Esto es lo más importante. Entonces, romper un poco este paradigma de que los preparadores físicos no estamos capacitados para decir tienes que comer esto y lo otro, porque no sabemos, no hemos estudiado para eso. Y bueno, la última pregunta que nos la envía Orlan Torres nos dice, una consulta, dice, ¿alguna aplicación que nos sugiera para monitorear las capacidades básicas en velocidad? Sí, la aplicación lo vas a encontrar en los libros. Esto lo vas a encontrar en los libros. O sea, tenemos que entender que en los libros, en la literatura científica, va a estar todo lo que nosotros queremos encontrar. O sea, no puede existir una aplicación que me permita a mí
que me diga una aplicación, bueno, para salto hago estos ejercicios porque el entrenamiento deportivo o la preparación física es estrictamente individual. Nadie puede buscar en internet un plan de entrenamiento para la mejora de la fuerza explosiva si no se tiene en cuenta las individualidades de cada persona, y cada persona es un mundo, cada persona es totalmente diferente. Entonces, la única forma que se pueda entender esto es mediante el estudio, la lectura, la capacitación constante, el intercambio contra otros profesionales. Es la única forma que existe, o por lo menos el camino correcto para yo poder aprender más y poder brindar un mejor servicio para mi deportista o para mis alumnos. La única clave es el estudio. Leer bastante, seguir capacitándose, seguir estudiando y sobre todo reconocer y admitir que aún nos falta mucho por aprender. Eso es lo más importante. Muchas gracias, profesor Diego Galván. Con eso terminamos la ronda de preguntas. Le damos la palabra al profesor Ceballos. Gracias, Darling. Licenciado Diego Galván, muchas gracias por esa excelente presentación que ha desarrollado con el tema el desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas de los deportes colectivos. Pues a nombre de la Universidad Mayor de San Andrés, del Vicerrectorado, del Departamento de Bienestar Social, la División de Becas y Deportes y la Sección de Deportes, agradecemos profundamente por esta presentación, licenciado Galván. También agradecemos al público por su asistencia. Al mismo tiempo, les invitamos a que el día sábado a la misma hora puedan participar del siguiente tema, donde tendremos también, aparte de los ponentes, invitados de deportistas bolivianos que asistieron a los Juegos Olímpicos de Río, ¿no? En este sentido, licenciado Galván, le invitamos a que pueda dar sus palabras de despedida a este público asistente. Bien, agradecer una vez más por la oportunidad en poder compartir un poco de información de manera introductoria, de manera general, y a todo el público que ha podido quizás aguantar escuchándome 45, 60 minutos. Y como última recomendación, todo aquel que quiera permanecer en el mundo deportivo, sea en el alto rendimiento o en la salud, como bien decía, es leer bastante, estudiar bastante, admitir que todavía nos falta mucho para aprender, reconocer cuando hay algo que no sabemos y esto nos permite seguir estudiando, practicar la humildad, que es lo más importante en este mundo deportivo. Si no eres humilde y no reconoces que aún te falta mucho, te vas a estancar y no vas a mejorar. Y sobre todo compartir información con el que lo necesita, porque todos en algún momento hemos solicitado información porque queremos saber de algo, de entrenamiento deportivo, etc. Entonces, estos serían básicamente mis consejos y tratar de que si usted quiere estudiar, las redes sociales no es el camino. Que ahora las redes sociales están plagadas de influencers donde te dan ejercicios, etcétera, pero usted tiene que entender que no es el camino correcto. El camino correcto son los libros, la literatura científica y la experiencia y el intercambio con otros profesionales. Muchas gracias, licenciado. Con ese mensaje profundo del estudio y la investigación, agradecemos nuevamente a nombre de la Universidad Mayor de San Andrés, al público asistente y reitero la invitación para el día sábado. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia.